Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio. En primer lugar, darle las gracias al doctor Sergio Martínez Camillas por su buena predisposición y por estar siempre con nosotros en el instituto. Y a todos ustedes que se han sumado hoy en día, esperamos que, bueno, que les sea fructífero, que les sirva. Como habrán escuchado, esto es un conversatorio, entonces la idea es hacerlo un poco dinámico, no solamente que el doctor Martín Camilla esté disertando, sino lo que les vamos a pedir también para hacerlo un poco más ordenado es que tengan todos silenciados los micrófonos y por cada tema que el doctor vaya tratando, en caso de que tengan alguna pregunta, alguna consulta o que quieran aportar algo, lo escriban por el chat para que se les habilite el micrófono o bien levanten la manito, ven que el Zoom tiene una opción que es compartir con una manito, levantan la manito para que los podamos activar el micrófono y lo puedan hacer, ¿sí? Así que bueno, bienvenido a todos, espero que les sirva y les cedo la palabra, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar agradecerle al Nobel siempre por la posibilidad de poder, digamos, compartir con queridos colegas. Veo que hoy más que un conversatorio va a ser una conversación de amigos, porque ¿Las comió veo todas? gente amiga del... Pues ¿quién come? Sí. Veo gente amiga también de, bueno, de la calle, de los otros institutos, del Instituto Procesal Civil lo veo a Enrique Velasco, lo veo a otro amigo, Mario Panetta, veo varios amigos, por suerte, así que va a ser más una conversación. Como les decía Gabriela, hoy todos hemos estado con problemas de conexión de internet, así que para que sea lo más ordenado posible, esto es un conversatorio. La idea es que podamos interactuar para que sea dinámico, no es una disertación. Entonces, a medida que vayan surgiendo dudas, vayan consultando, ya sea mediante el chat o con la opción de levantar la mano aquí bien y activar el micrófono y hacerlo ordenadamente, porque como les digo, la idea es que sea dinámico y que se vaya agotando los distintos temas a medida que se van tratando. Yo inclusive ya les voy a compartir acá el Power, he hecho un Power con distintos temas disparadores para que ustedes también vayan pensando las preguntas que les puede surgir o las preguntas que ya les pueden ver hecho muchas personas, porque muchos inquilinos o muchos locadores, muchos propietarios ya están preguntando bastante, están haciendo bastante consulta sobre este tema de los alquileres. Bien, yo por favor me gustaría que me confirmen si se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿La ven todos? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, entonces como les decía, bien, acá tengo varios temas que la idea es tratarlos hoy, como les digo, de forma dinámica, ¿bien? Porque no vamos a hacer doctrina en esto, ya que la doctrina se está elaborando y la jurisprudencia, ni siquiera hay jurisprudencia respecto de la ley nueva de alquileres. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, un poco vamos a conversar, vamos a charlar es sobre el derecho transitorio, la estructura de esta nueva ley de alquileres, el tema del orden público, porque por ahí hay muchas consultas si son normas de orden público o no, y eso no tanto de los clientes, sino de los colegas. Los colegas se preguntan si las normas de la nueva ley de alquileres son de orden público o no, todas las normas, algunas, cómo es el tema. Vamos a hablar del plazo, de la temporalidad, bien, vamos a hablar del tema del precio, vamos a hablar de las cargas, contribuciones y expensas, vamos a hablar del corretaje, las garantías, el tema de la FIP, que mucha gente consulta, sobre todo los propietarios, y el tema del decreto 320/2020, bien, más conocido como el decreto que dicen comúnmente que prorroga, digamos, prohíbe los desalojos y prorroga los contratos, bien. Bueno, como verán, estos son todos los temas que vamos a tratar hoy. Bien, vamos a empezar, bueno, en cuanto a lo que sería la estructura de la norma, y eso voy a hacerlo muy poco referencia porque no merece tanto, la nueva ley de alquileres 27551 solamente
en cuanto a la locación se refiere, ha modificado 10 artículos en total y ha agregado 2, bien, al Código Civil y Comercial, de los cuales 8 artículos que modifica son estos que vemos aquí, que modifica del Código Civil y Comercial en lo que se refiere a locaciones, el 1196, el 1198, el 1199, el 1203, el 1221 y el 1222. A su vez, agrega 2 artículos bis, digamos, el 1204 bis y el 1221 bis al Código Civil y Comercial en la parte de locación, y fuera de la locación ha modificado también 2 artículos del Código Civil y Comercial, bien, que es el artículo 75, que está en la parte general, y el artículo 1351, que es el artículo de corretaje. Como verán, son solamente 12 artículos del Código Civil y Comercial, y además establece otros 11 artículos como normas complementarias, es decir, fuera del sistema del Código Civil y Comercial. ¿Esto por qué? Esto porque lo que ha tratado la ley es, esta ley especial se enrola dentro de lo que algunos llaman una descodificación, porque lo que ha tratado es de crear un microsistema de protección fundamentalmente de los inquilinos, ¿bien? Además, se regula el tema del alquiler en clave constitucional, fundamentalmente en lo que hace al derecho a la vivienda. Bien, el derecho a la vivienda hoy es un derecho constitucional, hoy en día, bien, un derecho inclusive que no escapa del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad, y se da todo esto luego de la reforma del año 2015 del Código Civil y Comercial, donde se da la llamada constitucionalización, bien, del derecho privado. Entonces, por eso se regula, bien, el derecho privado en clave constitucional, se protege en este caso, por eso es que se ha hecho esta ley especial, bien, donde se modifican algunos artículos del Código Civil y se agregan otros que están fuera del Código, pero que regulan al contrato de locación. Como les decía, una de las modificaciones ha sido fuera de lo que se trata de las normas de locación propiamente dicha que regula el Código Civil y Comercial, ha sido el artículo 75, que habla del domicilio especial. Bien, donde la primera parte se ha mantenido intacta, pero en la segunda parte dice que puede además las partes constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Esto, si bien el instrumento que se ha utilizado para incorporar este artículo en la parte general del Código Civil y Comercial ha sido la ley de locación, no solamente aplica al contrato de locación, sino todo tipo de contratos y actos jurídicos, bien, que se den entre los civiles. Así, por ejemplo, el caso del contrato de compraventa, en un comodato, etcétera, puede existir entonces este domicilio especial electrónico. Bueno, para no detenerme tanto acá, vamos a pasar a lo próximo. Habíamos dicho que lo otro que vamos a hablar es también del orden público. Del orden público, ¿bien? Del orden público les decía, estaba viendo a ver si había alguna pregunta, del orden público, bien, a diferencia de la ley 23091, donde en el artículo 29 decía que esa ley era una ley de orden público, esa ley de locación era una norma de orden público, hoy en día, bien, esta ley 27551, esta nueva ley de alquileres, no ha dicho nada, bien, no dice nada al respecto, no dice si esta ley rige supletoriamente o rige como normas de orden público, viene a decir, por lo tanto, es indisponible por las partes. Por lo tanto, la mayoría, bien, de la doctrina y los doctrinarios que están haciendo interpretación de esta nueva ley, dice que lo que correspondería aplicar es el artículo 962 del Código Civil y Comercial, el cual establece que las normas relativas de los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su expresión, de su contenido o de su contexto
resulten indisponibles. Es decir, en otras palabras, bien, las normas que rigen los contratos, incluida esta norma 27551 que rige el contrato de locación, son de carácter supletorio, se aplican supletoriamente de la voluntad de las partes. O sea que primero se tiene en cuenta la voluntad de las partes, la autonomía, bien, salvo, y supletoriamente rige esta ley, salvo que de su expresión, como decimos, su contenido, de su contexto, es decir, del análisis particular de la norma, surja que esa norma es indisponible, que esa norma es de orden público. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 1209, bien, el artículo 1209 de la nueva ley de alquileres es un caso típico de una norma de orden público. ¿Qué es lo que dice el artículo 1209? Para que lo veamos en el caso. Es el que se refiere bien a las cargas y contribuciones. O sea, ¿por qué? Porque antes, cuando se hablaba de las cargas y contribuciones y de las expensas, se daba la posibilidad, decía, salvo pacto en contrario. Hoy en día no existe esa posibilidad de pacto en contrario y la misma norma, la nueva ley de alquileres, ha regulado específicamente el tema. Entonces, como podemos ver, hay que ver del análisis, hay que hacer el análisis particular de cada norma, bien, con esta pauta que nos da el artículo 962 del Código Civil y Comercial, para saber si son normas de supletoria o de orden público. Bien. Bueno, ya hemos hablado entonces un poco de la estructura, del orden público, y ahora vamos a hablar de la transitoriedad de las normas. La transitoriedad que tiene esta ley 27551, bien, que dice que las disposiciones de la presente ley, dice en su último artículo, en el artículo 23, entrarán en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y serán aplicables a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Es decir, que la misma norma, bien, la misma norma ha establecido desde cuándo va a regir y rige a partir del 1 de julio, que es la fecha siguiente, bien, a la publicación en el Boletín Oficial. Entonces, acá mismo yo una pregunta que bastantes, ya sean colegas o como les digo, propietarios e inquilinos, se han hecho. ¿Qué pasa si celebra en el plano de la realidad bien, un contrato de fecha posterior a la entrada en vigencia, pero se le inserta una fecha anterior? Bien, es decir, inclusive esto es un tema que lo está practicando mucho las inmobiliarias lo están haciendo, bien, o sea, están insertándole a contratos de locación que se llevan adelante en el plano de la realidad después del 1 de julio del corriente año, le están insertando fecha de, por decir, 1 de marzo, bien, fecha de 10 de marzo, bueno, una fecha anterior. Acá, como bien sabemos, si las partes están de acuerdo, no va a haber inconveniente, aunque ese contrato puede ser, bien, puede tener sus consecuencias jurídicas por simulación, bien, o sea, más allá de lo deontológico y más allá de lo moral, si corresponde o no, no nos vamos a poner en esa discusión, pero lo importante a destacar y tener en cuenta es que hay que tener presente este hecho que les digo, ¿bien? O sea, que puede ser objeto de simulación ese contrato, ¿bien? Y con todas sus consecuencias jurídicas. Por lo tanto, no sería un comportamiento aconsejable por las consecuencias jurídicas que les puede atraer este tipo de contratos, este tipo de hechos a nuestros clientes, ¿bien? Por lo tanto, no sería recomendable. Si bien varios los están preguntando, con la idea de llevarlo a la práctica, bien, y poniéndole una fecha anterior al 1 de julio. Bien. No sé si hasta acá
si hasta acá hay alguna pregunta, porque básicamente todo lo que hemos dicho es un poco introductorio y ya vamos a entrar a distintas normativas de la ley. Bien, quisiera saber si existe alguna pregunta hasta acá, que la hagan ya sea por chat o que habiliten el micrófono y la hagan. Buenas tardes, hasta el momento no hay ninguna consulta, doctor. Por lo menos. Perfecto. Bien. Seguimos. Después, otro de los temas que les decía que vamos a hablar es el tiempo de la locación. Si bien no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada norma, sí me interesa que podamos conversar y comprender bien cómo se interrelacionan esas distintas normas y las tengamos integradas. Bien, el plazo de la locación en cuanto al plazo máximo no ha sido modificado, sigue siendo 20 años cuando el destino es habitacional y 50 años para los demás el tiempo máximo, como les digo. El tiempo mínimo sí ha sido modificado de 2 a 3 años, ¿bien? Es el plazo mínimo de locación, cualquiera sea su destino, y eso es lo importante. Antes, bien, se distinguía si el destino era habitacional, si el destino era comercial, etcétera, hace unos años atrás. Hoy en día, bien, siguiendo la lógica del Código Civil y Comercial, se ha establecido un solo periodo, bien, que es el de 3 años para todos los destinos, y la finalidad es darle de alguna manera una mayor previsibilidad y una mayor seguridad, sobre todo al inquilino, permitirle que el inquilino no esté tan frecuente depósitos, hacer anticipos de canes locativos, etc. Entonces, eso es lo que se ha buscado con esta extensión del plazo en un año más, bien, que es de 3 años. El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Ya vamos a ir al tema de la renuncia anticipada, bien, de la locación, pero esto es importante que tengan presente esta última parte, bien, que no muchos lo tienen presente. Ustedes recuerden que si hay una renuncia anticipada del contrato de locación, según los plazos en que se produzca, y siempre que sea en el plazo permitido, mayor a los 6 meses, hay una indemnización, bien, que pagar. Entonces, es muy importante el tema de la renuncia, bien, o resolución del contrato de locación y demás. El locatario puede renunciar a este plazo, bien, con esto además surge que el plazo está previsto, como les digo, en favor del inquilino, en favor del locatario. Entonces, por eso dice, es él el que puede renunciar, y si está en tenencia de la cosa, es decir, que puede ser menos de 3 años, bien puede ser menos de 3 años, pero solamente en el caso de que esté en tenencia de la cosa. Por ejemplo, si existe un comodato, bien, tiene la cosa en calidad de comodatario y de comodatario se convierte a locatario, bien. Entonces, si se encuentra, o por cualquier otra razón se encuentre en tenencia de la cosa, pero lo importante acá, para que pueda renunciar a ese plazo el locatario, es que se encuentre en tenencia. El caso, digamos, más frecuente podría ser el del comodatario, ¿bien? Muchas veces, seguro que a varios de nosotros nos ha pasado, que viene por ahí un inquilino diciéndonos que, bueno, que nunca hizo un contrato de locación, y qué puede hacer, y él no sabe en qué condiciones está, o sea, en ese caso está en calidad de comodatario y está en tenencia de la cosa. Entonces, si se convierte el contrato en locación, puede renunciar a ese plazo de 3 años. A ver, acá, si existe una locación, veo una pregunta, si existe una locación por contrato anterior, una vez que vence y quiere continuar la locación, al momento de firmar el nuevo contrato, el inquilino podría renunciar al plazo de 3 años y firmarlo por menos tiempo. Bueno, de alguna manera, con esto que dije, está respondida esa pregunta,
María Carolina, no sé bueno, si quieres preguntar algo más o si se ha comprendido. O sea, a ver, si está en tenencia de la cosa, sí puede renunciar a ese plazo, ¿bien? Perfecto, me contesta. Otra cosa también que está muy de moda, por decirlo de alguna manera, es el tema de hablar de la hipervulnerabilidad, bien, del inquilino como consumidor. Y ahí sí entran en juego un montón de cuestiones y un montón de cosas, porque inclusive esto que yo les decía recién del derecho transitorio y de este plazo que vemos acá que es en favor del locatario, el tema de la transitoriedad, bien, si por ejemplo el juzgado, recordemos que la cosa juzgada se hace respecto de cada cuestión en particular, pero si, por ejemplo, el juzgado que resuelva una cuestión vinculada a la locación considera que el contrato de locación es un contrato de consumo, que lo que se ha dado en el hecho puntual, bien, en el caso puntual, es una relación de consumo, una relación consumeril. Bueno, en ese supuesto se aplican bien las normas del consumidor, por lo tanto las normas más favorables al locatario, y podría ser en ese caso que se le aplicaran, por ejemplo, la nueva ley de contrato de locación, aun cuando se trate de una relación contractual que haya dado, aun cuando se trate de una relación contractual que haya tenido lugar antes del 1 de julio de 2020, bien, pero por aplicación de las normas del consumo, lo está diciendo alguna jurisprudencia hay en ese sentido, antes de esta ley, bien, y algunos doctrinarios lo están diciendo, que si se considera una relación de consumo por aplicación de normas más favorables al locatario, que se le considera al consumidor, se le podría aplicar el régimen más favorable, que es esta ley actual, aun cuando sea un contrato celebrado antes del 1 de julio. ¿Bien? Lo mismo se aplicaría, digamos, en este caso. Acaba de entrar una gran amiga, Laura Pelaye, un placer que nos esté acompañando. Una amiga de la casa también. Y así una Nobel, como ha sido miembro del Nobel, no solamente Nobel. Hola, ¿cómo les va, queridos colegas? Un gusto, perdón que haya ingresado tarde, pero bueno, estoy abocada a otras tareas urgentes, pero no más importantes que acompañar a este hermoso grupo. Gracias por la palabra, Laurita, te queremos un montón. Bueno, siguiendo con el tiempo de la locación, como les decía, bien, es 3 años, cualquiera sea el destino, y salvo esta norma en favor del locatario cuando se encuentra en tenencia de la cosa. Las excepciones a ese plazo de 3 años está establecido en el artículo siguiente, en el 1199, bien, cuando, por ejemplo, se va a utilizar la residencia, se va a utilizar el inmueble para ser embajada de un consulado, de un organismo internacional, bien, o para ser usado como residencia del personal diplomático, bien. También el caso de habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descansos similares si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos superan los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. En el caso de guarda de cosas, bien, por ejemplo, una guardería decirle que después le pago. Disposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada. Estoy en una charla, por favor. Debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Bueno, en el caso del turismo, bien, en el caso del turismo, acá lo que se ha querido marcar también es por una cuestión de práctica que se venía dando, bien, que se hacía pasar, bien, como si fuera un contrato de turismo, como si fuera, por ejemplo, un hotel o alguna cuestión así, bien, y se iba renovando el contrato para de esa manera poder hacer de mejor forma las actualizaciones, se hacían ajustes en formas escalonadas,
ajustes inclusive trimestralmente y demás. Por eso la ley ha puesto mucho énfasis en que si el plazo del contrato de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que es un contrato, digamos, de locación normal, bien, y que se le debe aplicar el 1198 y no el 1199, que es la excepción, que es un plazo menor a los 3 años. Bien. Bueno, el 1221, ahora me voy al 1221 porque de alguna manera está vinculado bien con este tema del tiempo de la locación, fundamentalmente esto de que les decía la renuncia del locatario bien a ese plazo de los 3 años cuando se encontraba en tenencia de la cosa. Acá tenemos que el contrato de locación, dice, puede ser resuelto anticipadamente si la cosa ha sido locada, o sea, la cosa alquilada ha transcurrido 6 meses, bien, del contrato de locación, bien, y se establece ese régimen de indemnización al que yo les hacía referencia, bien, que va a ser de 1 mes o de 1 mes y medio del contrato de locación, según bien haya transcurrido, o sea, se ejerza ese derecho, se ejerce esa resolución anticipada, bien transcurrido más de 1 año la locación o menos de 1 año del contrato de locación. O sea, eso básicamente sigue siendo igual que antes, bien, el régimen, como verán, sigue siendo el mismo, bien, pero fíjense acá lo que dice en esta segunda parte: los contratos de locación de inmuebles destinados a la vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses, bien, ¿por qué? Porque acá en el plazo general de la resolución es 1 mes de anticipación, o sea, se debe notificar fehacientemente al locador con un preaviso de 1 mes. En este caso, en el caso del destino a la vivienda, bien, el destino residencial, habitacional, bien, si se practica con 3 meses de anticipación, o sea, 3 meses de preaviso, bien, se le notifica fehacientemente al locador, le dice el inquilino, mire, yo me voy a ir con 3 meses, bien, y ha transcurrido 6 meses por lo menos del contrato, no hay lugar a indemnización alguna. Entonces, eso es lo importante que hay que tener en cuenta. O sea, es muy importante, y eso está en una de las diapositivas más adelante, me parece, el tema de tener presente en la práctica del contrato de locación cuál es el destino. Bien, o sea, lo primero que debemos tener en cuenta cuando nos venga un cliente a consultar por esta nueva ley es cuál es el destino, porque la ley ha hecho mucho énfasis en el destino habitacional, como les digo, y además existe esta corriente jurisprudencial y doctrinaria que les hablaba, que habla de la hipervulnerabilidad de los locatarios y que los establece como vulnerables dentro del derecho consumeril, bien, ve al contrato de locación como una relación consumeril, entonces, bien, se le aplican siempre normas más favorables, sumado, como les decía al comienzo, a que toda la regulación que se hace bien del derecho privado a partir del 2015 se hace en clave constitucional y en estos casos está muy, digamos, se le hace mucho foco en el tema del derecho a la vivienda. Imagínense que en muchas situaciones existen incluso hasta menores, entonces en esos supuestos hay derecho a la vivienda y derecho o interés superior del niño, o sea, existen muchas cuestiones, bien, que inclusive escapan al derecho privado. Entonces... Doctor, disculpe, acá hay una pregunta antes que siga avanzando. ¿Puede ser? Sí, la escucho. ¿Me escucha? Sí. María Carolina Balaguer pregunta, ¿el locador nunca puede resolver anticipadamente el contrato ni con indemnización, verdad? El locador
sí lo podría, e inclusive podría renovar, ya vamos a ver, es el artículo que sigue, bien, que habla de la renovación también del contrato, bien, sí existiría, bien, pero en ese caso también existen las multas. Ya vamos a ir al articulado ahí. Pero como les decía, la resolución anticipada acá que prevé es la del locatario, y hay que tener mucho cuidado del tema de como les decía, el locatario, bien, cuando el destino es habitacional. Cuando el destino es habitacional y se hace, o sea, exigen dos requisitos en este caso la ley: que el destino sea habitacional, bien, y que el preaviso sea con 3 meses de anticipación. En ese caso no hay deber de pagar indemnización. El locatario no le debe pagar indemnización al inquilino. Bien, en los casos del artículo 1199, debe abonar al locador el equivalente a 2 meses de alquiler. Otra cuestión es que con esta nueva ley se había incorporado, decíamos, el 1221 bis. Bien, el 1221 bis, que es la renovación del contrato. Bien, o sea, a diferencia de lo que veíamos antes como una forma de extinción, o sea, la resolución como una forma de extinción, bien, tenemos en este caso la renovación del contrato. Los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes, bien, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificada en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. O sea, una vez más, se le da, bien, acá un derecho, bien, y una sobreprotección, de alguna manera, al locatario, ¿bien? Donde no tiene el locatario que pagar indemnización si él quería renovar el contrato, pero le avisó, bien, dentro de los últimos 3 meses de la relación locativa al locador que quería continuar y la otra parte guarda silencio. Bueno. Hay otra consulta, doctor, relacionada. Acá preguntan, ¿y si el destino es comercial, se paga indemnización? Si el destino, sí. Si el destino es siempre que se den los parámetros de la ley. A ver, aquí vamos a ir al destino, pero a ver, en la resolución anticipada. Recuerden que por eso les está estableciendo este artículo 1221 en 2 partes. La última parte ya se hace referencia al destino vivienda. La primera parte, por exclusión, hace referencia a todos los demás destinos. Destino comercial, destino industrial, destino cultural, bien, es decir, si está para alguna ONG, está alquilado, o si está alquilado, por ejemplo, el inmueble para algún tipo de oficinas y demás, se aplican este régimen de indemnizaciones que prevé la primera parte del 1221. ¿Bien? El no pago de la indemnización es solamente en el destino habitacional, por esto de que les decía, y por eso es que les decía que hay que poner énfasis en el destino que tiene el inmueble. ¿Por qué? Porque acá la ley lo que ha querido proteger de sobremanera es al locatario, bien, al inquilino. Bueno, otra de las cosas es el tema del canon locativo. O sea, a ver, aquí si hay una cuestión esencial en este tipo de contrato y en este intercambio de las partes, bien, si hay una cuestión esencial es justamente el tema de que una persona, bien, le otorga el uso y goce de una cosa a otra a cambio del pago de precio. Entonces, el tema del precio, el tema del canon locativo, sería una obligación esencial y hace a la esencia de este contrato. Entonces, el 1208 dice que la prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódica
asumida convencionalmente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecutiva. A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado, si la cosa es mueble, de contado, y si es inmueble, por periodo mensual. A ver, acá dice toda otra prestación de pago periódico, es decir, además del canon locativo, bien, todo lo que las partes hubiesen asumido convencionalmente y que sean de pago periódico, es decir, las boletas, por ejemplo, de servicio, bien, deben ser pagadas también periódicamente. Ahí ya vamos a ver, ya vamos a ir al tema de, como les decía yo, el tema de las expensas, las tasas, las contribuciones, o sea, ¿qué pagaría cada parte? Bien, ¿qué debe pagar cada una de las partes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las expensas comunes, ordinarias? ¿Qué pasa con las expensas comunes extraordinarias y las expensas extraordinarias, propiamente dichas? Bien, ya vamos a ir. Pero como decimos, o sea que además de ese canon locativo, comprende todo lo que se pague periódicamente y haya asumido convencionalmente las partes. Recuerden que antes, por ejemplo, las cuestiones, por ejemplo, los impuestos las tasas municipales que gravaban al inmueble, por este pacto en contrario que existía y que yo que les digo, que ya se los voy a comentar en una de las diapositivas que siguen, las partes podían pactar en contrario que estuvieran a cargo del locatario, a cargo del inquilino y no del locador. Hoy en día, la ley, en el artículo 1209, bien, lo reguló y sacó el pacto en contrario, bien. Otra de las cuestiones acá, y una vez más, está este tema que les decía yo del destino habitacional, el tema de los ajustes. Bien, los contratos de locación, cualquiera sea su destino, bien, están exceptuados lo dispuesto en el artículo 7 y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. En los contratos de locación inmuebles destinados al uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales y en ningún caso se pueden establecer otras bonificaciones o regulaciones fuera de este índice que la misma ley prevé, que es el IPC, o sea, el índice de precio al consumidor más el RIPTE, que es un índice que va a publicar el Banco Central de la República Argentina. Entonces, con relación a este canon locativo que decíamos que está regulado en el 1208 y que no ha sufrido modificación por la nueva ley 27551, está este artículo 14, bien, que es una norma complementaria de esta ley y que habla de los ajustes. Entonces, si es destino habitacional, regla general para que se les quede, si es destino habitacional, solamente el ajuste se puede hacer, bien, mediante esta modalidad. Aquí sí estaríamos viendo, con esta pauta que yo les decía del artículo 962 del Código Civil y Comercial, que es una norma de orden público, bien, por lo tanto es indisponible. Solamente si es destino habitacional se puede utilizar el índice que establece, bien, este segundo párrafo del artículo 14, bien, que es el índice que publica el Banco Central y que ya el Banco Central lo ha reglamentado, bien, mediante una resolución y que bueno, que a partir del año que viene ya se va a comenzar, digamos, a utilizar y va a tener lugar en la práctica. En los demás casos, ¿cómo se pueden hacer los ajustes? En los demás casos, bien, el contrato de locación está exceptuado de lo que establece la ley de convertibilidad, o sea, la indexación que estaban prohibidas por la ley de convertibilidad, hoy en contrato de locación están permitidas, ¿bien? Mientras que no están permitidas en el régimen general del Código Civil y Comercial y los demás contratos, en el contrato de locación están permitidas. Por lo tanto, ustedes hoy, cuando sea, por ejemplo, un destino cultural, un destino comercial, un destino industrial, van a poder aplicar ajustes escalonados, como lo hacían antes, van a poder aplicar ajustes semestrales, trimestrales, ajustes en base a distintos índices, puede ser precios al consumidor, puede ser de acuerdo al valor de las mercaderías, bien, o sea, existe un sinnúmero de posibilidad de establecer estos ajustes. Doctor,
Ahí hay una pregunta que hace María Carolina Balaguer. Dice, si se vence un contrato de locación, ¿podría prorrogarse mediante adenda y eludir la aplicación de nueva ley? Sobre todo para evitar quedar sujeto a las actualizaciones de precio. Vi que en muchas inmobiliarias lo hacen a pedido de los propietarios, pero no lo veo correcto. Bueno, eso está relacionado, yo no sé si María Carolina lo escuchó cuando lo decíamos al principio, que cuando hablaba del derecho de transitorio, bien, la ley es muy clara que el nuevo régimen se va a aplicar a todos los contratos que tengan lugar luego del 1 de julio, bien. Por lo tanto, más allá, como les decía yo, y muchas inmobiliarias lo están haciendo esto, o lo que están haciendo, como les decía, las inmobiliarias, es contratos con fecha del 1 de marzo, fecha del 10 de marzo, etcétera, cuando en el plano de la realidad el contrato ha tenido lugar después del 1 de julio, después, es decir, después de entrada en vigencia la nueva ley. Entonces, más allá de lo deontológico y de lo moral y demás, en la mayoría de los casos, lo que se está diciendo al respecto y la interpretación que se está haciendo es que ese contrato o esa adenda puede ser objeto, como les decía, de simulación. Puede ser que en ese caso, si el locatario hay un desentendimiento en algún momento entre el locatario y el locador, demande una simulación, y si la prueba, sabemos cuáles son las consecuencias jurídicas de la simulación. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo mismo de este comentario de la simulación cabe respecto de los destinos, ¿bien? Muchas inmobiliarias por ahí han consultado y me han preguntado qué pasa si, bueno, preguntan ahí si vamos a subir el Power. Sí, se los paso, no tengo ningún problema. Les paso también un comentario que hay en la revista del foro, también a la ley, así que no hay problema, les paso todo, no, soy muy solidario con eso, con todos los colegas, no hay problema. Muchas inmobiliarias, como les decía, consultan qué pasa si, por decir, para escapar de esta protección del locatario de un inmueble con destino habitacional, se le pone en el contrato que no es destino habitacional, sino que el destino es comercial porque se alquila para oficinas, ¿bien? O se alquila para otro tipo de comercio, ¿bien? Se alquila para un drugstore, porque tiene un drugstore, porque tiene un kiosco la persona, porque tiene un maxi kiosco, etcétera, ¿bien? O sea, muchos intentan buscarle la vuelta por ese lado. Una vez más, les hago el mismo comentario. Si en ese caso se produce un desentendimiento y ¿por qué un desentendimiento? Porque mientras que las partes, ¿cómo se llama?, están de acuerdo, y esto es como la relación de pareja, mientras que hay amor y está todo bien, bueno, no hay ningún drama. El problema es cuando se produce un desentendimiento y un conflicto entre las partes de ese contrato. Bueno, puede ser demandada de simulación y se prueba la simulación, como les digo. Bueno, las consecuencias jurídicas las conocemos todos, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado de utilizar este tipo de adenda, de alterar el tema del destino habitacional, para decir que no es destino habitacional, sino que es otro destino, el tema de alterar las fechas reales de los contratos y demás. Bien, eso por un lado. Por el otro, les quería decir respecto del destino, bien, respecto del destino, porque ya que estamos hablando, destino mixto, bien, ¿qué pasa en este supuesto? Les decía, bien, y ya nos hemos adelantado un poquito acá, al destino, por ejemplo, cuando un inmueble se ocupa una parte para un maxi kiosco, para un drugstore, etcétera, o para una oficina, como les digo, y la otra parte del inmueble, dentro del mismo predio, se utiliza como residencia de esa persona. Bien, o el otro supuesto, y muchas preguntas se han hecho al respecto, es ¿qué ocurre en el supuesto, bien, de que
el inquilino es una sociedad anónima y está alquilando el inmueble para residencia de un director de la sociedad anónima. Bien, bueno, en esos casos, en esos supuestos, una vez más, lo que hay que tener en cuenta es el destino. Bien, hay que tener en cuenta el destino, es decir, si el destino, o sea, no importa los sujetos, no importa que sea un SA y que es para el director de la SA. Hay que estar a lo que diga el destino. Y si el destino es mixto, como les decía, si hay un kiosco y además hay una residencia de la persona, se aplica lo que dice el artículo 1194, bien, del Código Civil y Comercial, que si no lo tengo acá, se los voy a leer. El 1194, bien, lo que dice es que se aplica, básicamente, que se aplica el destino habitacional, bien, si el destino es mixto. Pero para decírselo con precisión, dice, el locatario debe dar la cosa alocada al destino acordado en el contrato. Y en la parte final dice, a los efectos de este capítulo, si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes al habitacional. Por lo tanto, otra de las cuestiones prácticas, y si por ahí les viene a preguntar algún inquilino, algún propietario al respecto, y vienen con estas dudas y dicen, no, pero mire, es que mi casa es grande, entonces una parte, esta persona tiene un kiosco y la otra parte vive o vivo. Bueno, en esos casos se aplica en esos destinos mixtos las normas de la locación habitacional. Bien, por eso es tan importante, como les digo, lo primero que tienen que ver en la ley es que tengan en cuenta el destino, bien, o sea, que ustedes hagan una subsunción, digamos, entre el hecho de la realidad y la norma en cuanto a cuál es el destino que se le da a la vivienda. Un temita que me había salteado al hablar de este tema, porque me fui por el lado del destino, a profundizar el destino, era qué pasa en esto del ajuste si se pacta en dólares, bien, o en moneda extranjera. ¿Qué pasa con la moneda extranjera? A ver, cuando el pacto en moneda extranjera, bien, es como moneda de pago del precio, bien, o sea, no hay una norma que lo haya prohibido. Bien, o sea, ustedes han pactado que el precio, bien, ese canon locativo se debe pagar en moneda extranjera. Bien. No habría ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, esto no cabría duda en el supuesto que habíamos visto en el artículo 1199, cuando, por ejemplo, es para sede consular o para sede diplomática. Bien, ahora, cuando la moneda extranjera se utiliza para ajuste del precio, bien, es decir, para actualizar el precio, en ese caso está prohibido. Bien, está prohibido para el caso del destino habitacional, pero no para los demás casos. Bien, no sé si ha quedado claro. ¿Por qué? Porque justamente la norma acá, cuando habla del destino habitacional, bien, cuando habla del destino habitacional, prohíbe, bien, el ajuste en moneda extranjera, porque establece una norma de orden público, donde la misma norma dice cómo debo proceder para ajustar el alquiler de inmuebles con destinos habitacionales. No sé si ha quedado claro este tema de la moneda extranjera. Bien, más allá de que hay mucha jurisprudencia, como le digo, en el tema de si se lo considera al contrato como una relación de consumo, bien, y también ya la moneda extranjera trae ciertos inconvenientes. Yo, por ejemplo, les recomendaría otro tipo de ajustes, pero no la moneda extranjera ni como ajuste ni como moneda de pago.
bien, ni como moneda de pago del precio, salvo, como les digo, que sea el supuesto de una sede diplomática, ¿bien? Pero, ¿por qué? Porque después en los órganos judiciales trae inconveniente la moneda extranjera. No hay una jurisprudencia inclusive unánime, bien, en el tema de la moneda extranjera. Algunos la moneda extranjera la consideran cosa, de hecho el Código Civil y Comercial dice que es una cosa, bien, no dice que es una moneda. Entonces, por esos inconvenientes es preferible no utilizarla. Bien, pero bueno, hay mucha gente, muchos clientes por ahí, propietarios sobre todo, que es la moneda, digamos, que les gusta utilizar para sus transacciones comerciales. Después decíamos, dentro de este canon locativo y demás, el tema de las cargas y contribuciones, bien, de las cargas y contribuciones. Bueno, tenemos que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que se le dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven las cosas ni las expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que derivan de gastos habituales, entendiéndose por aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes Doctor, a disposición del locatario. Sí. disculpe, lo corto un minuto porque acá han hecho una pregunta. Mario Fernández dice, todos los contratos celebrados en moneda extranjera, al momento de cancelar, ¿se deben hacer en pesos? ¿Eso sí está permitido? Eso sí está permitido, eso sí está permitido. Que sería, digamos, la especificación de la obligación, digamos, ¿bien? Eso sí está permitido. Pero como les digo, o sea, para mí, para evitar inconvenientes, más hoy en día con este tema de la locación que han, digamos, exceptuado de la previsión de indexar bien las obligaciones, y ustedes pueden establecer a valor cláusula oro, a valor mercadería, o sea, pueden utilizar un sinnúmero de cláusulas de ajuste, bien, o de índices de ajuste, fuera, como les digo siempre, del destino habitacional. Existe un sinnúmero de posibilidades en cuanto a esos ajustes, a esos índices. Yo creo que podríamos escapar por ahí de la moneda extranjera y establecerla, como les digo, a ver, para un comerciante le vendría muy bien a valor mercadería, porque hace a la esencia también de sus negocios y él va a entender del tema y de ese índice, ¿bien? Entonces, yo creo que hay otros índices hoy en día, con esta norma se abre la puerta a otras posibilidades. Estábamos con el tema... Bien. Dice ahí, perdón, dice ahí, soy abogada Liliana Porres, entré con el Zoom de mi marido, que es la doctora que realizó la pregunta, y dice también por eso, por ser la moneda de curso legal, el peso. Exacto. Bien. Sí, y después, como les decía, está el tema de las cargas y contribuciones, ¿bien? Las cargas y contribuciones, ¿bien? Acá, como ven, les he puesto al lado el artículo anterior, hablaba del pacto en contrario, ¿bien? O sea, que antes podía pactarse entre el locatario y el locador, por ejemplo, que las tasas municipales las pagara el inquilino, que las pagara el inquilino las tasas municipales y demás, ¿bien? Hoy en día, con esta norma es muy clara, y pasada en limpio este artículo 1209, lo que está diciendo es, mire, las expensas comunes extraordinarias, y todos los impuestos y contribuciones que gravan a la cosa, como sería, por ejemplo, el impuesto de renta, el impuesto inmobiliario, una expensa extraordinaria que son aquellas, por ejemplo, que se fijan para una indemnización que se le debe pagar a un trabajador del consorcio en el PH, o, por ejemplo, que se le debe pagar
a un tercero por algún tipo de siniestro ocurrido en el consorcio y demás, esas son las expensas extraordinarias. Y las expensas comunes extraordinarias son expensas que se le hacen a los, o sea, son expensas, son gastos que se hacen por mejoras realizadas a los espacios comunes del consorcio, los espacios comunes del PH, pero que no son corrientes o no son normales, sino que son extraordinarias, son suntuarias y demás. Bien, todas esas, tanto el impuesto inmobiliario, como les digo, las expensas comunes extraordinarias, las expensas extraordinarias están a cargo del locador, bien, mientras que todas las demás que están relacionadas con el destino de la cosa, bien, o sea, están a cargo del locatario. Por eso dice, el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen con el destino, en el destino que le dé a la cosa locada. O sea, por ejemplo, el agua potable, OCE, Energía San Juan, Ecogás, etcétera, todas estas están relacionadas con el destino que se le da al inmueble. También, ojo, puede ser también una habilitación municipal o una habilitación, ¿por qué? Porque además tiene un kiosco la persona, ¿bien? O ejerce alguna actividad comercial en el inmueble, entonces esas contribuciones o esa tasa municipal que tiene que pagar por comercio, por la actividad comercial, van a estar a cargo, lógicamente, del locatario. Bien, perfecto. Entonces, en eso ya estaríamos con todo el tema del régimen de Perdón, doctor. contribución. Dice Graciela Suárez Boca. No sé si entendí bien las expensas ordinarias a cargo del locador. Las expensas, las expensas comunes, recuerden que en las expensas hay dos tipos de expensas. Las expensas comunes ordinarias y las expensas comunes extraordinarias, y además las expensas extraordinarias propiamente dichas. Las expensas extraordinarias propiamente dichas, para definirlas primero por exclusión, es la que les comentaba, que son aquellas erogaciones que se deciden generalmente en la asamblea del PH con motivo de algún tipo de indemnización, ya sea por un siniestro ocurrido a alguna persona trabajadora del consorcio del PH o un tercero. Esas son las extraordinarias. Bien, luego están las expensas comunes ordinarias, que están relacionadas con gastos corrientes, con gastos de mantenimiento normal. Por ejemplo, la limpieza de los espacios comunes, la limpieza de las escaleras, por ejemplo, del consorcio. Bien, bueno, eso es una expensa común, ordinaria, que está a cargo del locatario. Ahora, las expensas comunes extraordinarias están a cargo del locador, que son aquellas mejoras, como les digo, que no hacen a los gastos comunes, a las erogaciones comunes, sino que no son normales, sino extraordinarias. Bien, por ejemplo, son más bien suntuarias. Por ejemplo, al espacio común se le hace, no sé, se me ocurre, donde están las escaleras, al final de la pared, bien, se decide hacer una pintura, una gigantografía de una determinada pintura. Bien, eso en realidad es un lujo, es un gusto, es algo extraordinario, bien, que responde a determinadas personas, a los propietarios y demás. Entonces, ese tipo de expensa no estaría a cargo del locatario, sino del locador. Y esa expensa, como les digo, se llama expensa común extraordinaria, que está a cargo del locador. Perdón, dice... Acá lo tienen, no sé si, no puedo señalar acá, pero acá, si ven el puntero mío del clic, dice, no tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Sí. Doctor, perdón, dice Graciela. Bien, perfecto, las comunes ordinarias al locatario. Mario Fernández dice, yo daría de ejemplo una conexión a cloaca como expensa extraordinaria. ¿Estaría bien? Está bien, también. Es una mejora, digamos, extraordinaria que se le está haciendo al inmueble. Y Gabriela Fernández dice, ¿cuál sería el fundamento de que ahora sean a cargo del locador? En realidad,
lo que se ha querido, como siempre les digo a esto, o sea, es establecer la menos cantidad de cargas, ¿bien? Y la menos cantidad de obligaciones sobre el inquilino, ¿bien? O sea, lo que se ha intentado de alguna manera con el espíritu de la ley es evitar abusos del locador por parte del locatario. Si bien esto no es una respuesta jurídica, una respuesta personal, lo que voy a dar una apreciación personal, a ver, el fundamento sería, si yo quiero hacer una réplica de una pintura de Dalí, digamos, en el inmueble que es mío, pero que lo estoy alquilando, no tiene sentido y no tiene fundamento, bien, que el locatario lo pague. Entonces, o si quiero hacer, no sé, la Mona Lisa, la quiero pintar, entonces, en los espacios comunes. Entonces yo creo que el fundamento va por ese lado, más que nada. Sí, lo jurídico, que les digo, y lo dice toda la doctrina, inclusive, es que, y yo también lo afirmo, o sea, lo que se ha intentado, y es muy notable, es que se trata de evitar los abusos del locatario por parte del locador. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ir, bueno, el 1204 bis es otro agregado que se ha hecho, bien, otra incorporación que se le ha hecho al Código Civil y Comercial, donde dice que los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador, conforme a las disposiciones de esta sección, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Cuando habla de sección, estamos en referencia, por ejemplo, si hay roturas del inmueble, bien, las roturas del inmueble deben ser reparadas por el locador. El locador tiene la obligación de reparar bien las distintas roturas del inmueble, salvo en el caso de urgencia, donde en el caso de urgencia lo puede hacer el locatario, y el locatario después le puede establecer, hacer esta compensación con los cánones locativos al locador. Bien, eso es lo que ha querido la ley en ese supuesto. A ver, antes de irme al corretaje y a la FIP, bien, ya estamos por terminar. Para terminar un poco este tema de las obligaciones, los derechos y deberes de las partes, me voy a saltear acá a este tema de la garantía antes de hablar del corretaje inmobiliario. El tema de las garantías. ¿Por qué? Porque este artículo es uno de los artículos más criticados, sobre todo en cuanto a la redacción que se le ha dado, ¿bien? Porque establece cosas que llevan a la confusión, pero hay que distinguirlas y que son, digamos, muy, muy positivas. ¿Por qué? ¿Por qué digo positivas? Positivas porque se ha ampliado el catálogo, bien, de garantías, se ha ampliado la nómina de garantía. Generalmente antes la garantía que se utilizaba era la fianza, bien, hoy en día no solamente está prevista la fianza. Entonces, y con esto se le ha tratado de dar, digamos, una cierta seguridad, una cierta garantía del crédito al locador, que eso es lo que tiene por finalidad la garantía. A ver, el texto dice lo siguiente: en las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos dos de las siguientes garantías: título de propiedad del inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, o garantía personal del locatario que se documente con recibo de sueldo, certificado de ingreso o cualquier otro medio fehaciente. En caso de ser más de un locatario, debe sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este artículo. El locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso E, garantía personal, en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de 10 veces. Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario.
En los supuestos del inciso B, C y D, la reglamentación debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías, así como las características y condiciones de las mismas. Como les decía, las garantías siempre funcionan bien para asegurarle el crédito, bien, en este caso, en este supuesto, al locador. Lo que ha hecho la ley acá, y es lo que se critica, es como que han mezclado muchas cosas, muchas cuestiones, ¿bien? ¿Por qué? Porque en realidad son tres las garantías que existen acá, ¿bien? Las garantías posibles, propiamente dichas, hablar de garantía propiamente dichas son el aval bancario, la fianza, que no es garantía de fianza o fiador solidario, sino es la fianza, ¿bien? Y el seguro de caución. Esas son las tres tipos de garantías que goza el locador. Los otros supuestos, el título de propiedad inmueble, el certificado de ingreso o el recibo de sueldo, bien, el recibo de sueldo del locatario o del fiador, en realidad son seguridades que ha establecido la ley para darle o para garantizarle al locador la insolvencia del locatario o de los fiadores. ¿Me entienden? O sea, hay que distinguir, son cosas distintas. O sea, el título de propiedad inmobiliaria acá de un inmueble no funciona como una garantía del crédito del locador, sino que vendría a ser, no es una garantía propiamente dicha, sino que lo que estaría haciendo eso es asegurando la insolvencia, bien, del locatario ante el locador o la de los fiadores ante el locador. Entonces, eso es lo que se está hablando hoy, se está discutiendo y se está criticando, bien, la redacción de este artículo porque está haciendo referencia a cosas distintas, bien, o sea, el título de propiedad, como les digo, lo mismo que el recibo de sueldo o el certificado de ingreso, no funciona como una garantía en sí mismo, bien, no funciona, sino que la garantía en este caso sería la fianza, bien, sería la fianza o la misma obligación del locatario, y lo que hacen estas cuestiones, el certificado de ingreso, el recibo de sueldo y el título de propiedad inmobiliaria, es asegurarle al locador que no es insolvente o no se va a insolventar al menos el fiador, que alguien le va a cobrar. A ver, veo, parece que hay 3 preguntas. Bien. Suelen pedir las inmobiliarias la firma de pagaré por el total del alquiler del periodo del contrato, el que luego ejecutan judicialmente. ¿Eso estaría prohibido? Bien. A ver. El tema del pagaré. No, la verdad que no lo iba a tratar, pero bueno, ya que lo consultan, sí, porque de eso se trata esta charla, no lo tenía en las diapositivas. El pagaré se lo trata como un pagaré de consumo y está prohibido, y ahora que me acuerdo creo que sí está en una de las diapositivas, acá. Dice, si el destino es habitacional, y una vez volvemos a esto que les digo incansablemente, el tema de fijarse bien en la práctica profesional, en la praxis profesional, el tema del destino del inmueble. Si el destino del inmueble es habitacional, no se le puede requerir al locatario la firma de pagaré o cualquier otro documento, bien, que no forme parte del contrato original. Eso está terminantemente prohibido, se ha agregado por ley 27551. Los que están permitidos son los que la misma ley les está estableciendo en este artículo 13, ¿bien? Entonces con eso se responde a la pregunta del pagaré. Doctor, hay otra pregunta, ¿me escucha? Sí. Graciela Suárez, ¿cómo funciona el aval bancario? Bien, o sea, el aval bancario, la verdad que lo mismo que el seguro de caución, yo creo que son cuestiones
para un destino habitacional y para una persona normal que alquila un inmueble, yo creo que son seguros bastante complicados, ¿bien? Porque el aval bancario es una garantía que te da un banco, lo mismo que el seguro de caución, son garantías que te dan aseguradoras, ¿bien? Con primas muy caras que existen y que tienen, y que, bueno, obviamente en el caso del aval bancario requieren de cuenta bancaria y demás, entonces quizás obviamente le da una seguridad al locador, pero la fianza asegurada además o fortalecida con todo esto que está estableciendo en el inciso E, bien, el recibo de sueldo, el certificado de ingreso, cualquier otro, yo creo que, o un título de propiedad inmueble, está más que garantizada, digamos, la insolvencia tanto de los fiadores como de los inquilinos. Bien, pero como les digo, o sea, el seguro de caución, lo mismo que el seguro de caución, tienen primas altísimas. Y el aval bancario, o sea, existe todo un procedimiento, digamos, administrativo. Recordemos que muchos artículos de esta ley no están reglamentados, ¿bien? O sea, así que respecto del aval bancario, no se ha reglamentado, no se ha reglamentado aún, no se ha reglamentado ninguna norma, bien, salvo lo que les decía, el índice de ajuste por medio del Banco Central, bien, que debe ser el Banco Central cuando el destino es habitacional, que es este índice del IPC, del índice de precio del consumidor, más el RIPTE, que es el salario del trabajador. Eso es lo único que está reglamentado hasta ahora de la ley. La ley, por ejemplo, esto de las garantías, bien, no lo ha reglamentado, pero por ejemplo, como yo les digo, del seguro caución, he visto, por ejemplo, en supuesto de grandes licitaciones, he visto los seguros de caución y, como les digo, los avales bancarios también para grandes operaciones, ¿bien? Pero no sé cómo lo van a reglamentar para este caso de un simple contrato de locación. A ver, no debería... Bien, hay otras preguntas, disculpe. A ver, ¿qué garantías se pueden pedir en el caso de las locaciones con destino comercial? Bien. En el destino comercial, recuerden, o sea, la regla, la premisa de que lo que no está prohibido está permitido, bien, o sea que si la ley les está haciendo referencia al destino habitacional, es que en ese caso hay una norma de orden público y les está diciendo, para el destino habitacional son solamente estas garantías, para los demás casos, destinos comerciales, industriales, culturales, van a ser las otras garantías que establece, el Código Civil y Comercial, bien, o sea, garantías reales, garantías personales, obviamente, que sean siempre y cuando garantías, digamos, legítimas, permitidas por la ley. No debería poderse ejecutar entonces el pagaré, debería rechazar el juez, me dice Mario Fernández, volviendo al pagaré. Totalmente, el pagaré, hoy en día con la nueva ley, el pagaré está prohibido. Recordemos, cuando es destino habitacional, bien, por esta protección que les digo que le han querido dar la ley al locatario de un inmueble que tiene un destino habitacional, que tiene un destino de vivienda, ¿bien? Bueno, y los otros temas son, para ir culminando, bueno, vamos a ir al corretaje, que me gusta mucho, no sé si hay un corredor acá inmobiliario, si hay un corredor inmobiliario no le va a gustar lo que le voy a decir, porque, digamos, si bien en la mayoría de las provincias se está diciendo lo mismo, nosotros si nos ponemos a hacer un análisis fino de nuestras normativas provinciales, recordemos, y no me voy a meter a derecho constitucional porque no soy constitucionalista, pero recordemos que todas estas cuestiones, por ejemplo, de la regulación de los colegios profesionales y demás, es una competencia de las provincias, lo mismo que todas las cuestiones de las actividades de esos colegios, ¿bien? Entonces es una cuestión de las provincias, entonces cada provincia lo va a regular de manera distinta y nuestra provincia, como les digo, no les va a gustar a los corredores inmobiliarios lo que tengo para decirles.
el artículo 1351 del Código Civil, que se ha modificado por ley 27551, dice simplemente que si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes, según el artículo 1346. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos tiene derecho a cobrar comisión a su respectivo comitente, a su respectivo cliente. Y lo más importante, que es lo que se ha agregado, es que en las locaciones de inmueble, la intermediación solamente podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario, conforme la legislación local. Yo me acuerdo cuando recién surgió esta norma, los teléfonos o algunos grupos de abogados bien ardían y se prendían fuego porque muchos colegas, muchos abogados decían: los corredores nos van a sacar incumbencias a nosotros, nos van a quitar determinadas incumbencias. Bueno, lo que tengo para decirles es que no es así, no se solapa, ni se sustituye, ni se reemplaza a nadie. Sí es cierto que la nueva ley ha establecido que en la locación inmobiliaria la intermediación solamente puede estar a cargo de un profesional matriculado, o sea que es necesaria la intervención de un corredor inmobiliario. Debe existir, bien, un corredor inmobiliario necesariamente. Sin embargo, como les digo, del diálogo de fuente y de la interpretación armónica de las normas, surge que vamos a poder convivir pacíficamente tanto los abogados como los corredores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque el contrato de corretaje importa, bien, la obligación de un sujeto de mediar a favor de un tercero para la obtención de negocios para este, sin que esta relación importe dependencia alguna con el comitente. O sea, justamente lo que hace el corredor inmobiliario es mediar, bien, con un tercero a favor de su comitente, a favor de su cliente, para acercar a las partes y que se pueda producir algún tipo de negocio, se pueda concretar un negocio, en este caso el negocio inmobiliario, el negocio de alquiler, ¿bien? La locación. O sea, actúa solamente como un intermediario, no actúa en la celebración del contrato. ¿Y esto por qué? ¿De dónde saco esto de que de la celebración no? La intermediación surge, como les digo, de la propia definición de corretaje. Busquen la definición que quieran y busquen cuando habla de qué es el contrato de corretaje, el Código Civil y Comercial, y habla de esto de la intermediación. Bien. Sin embargo, la celebración del contrato va a seguir siendo una competencia de los abogados. No sé si se ve lo que estoy minimizando. ¿Por qué? Porque quiero ver si es que puedo. Quiero ir acá. Quiero ir a la ley de la 56O, que es nuestra ley de... Bien. A ver, les voy a compartir acá. La 56O, bien, que es nuestra ley de honorarios, les establece en el artículo 42 el tema de los trabajos extrajudiciales. Dice: los trabajos extrajudiciales serán estimados de acuerdo a los principios generales establecidos en este título sobre el arancel siguiente. Y en el inciso 10 habla de la redacción de contratos no comprendidos en los incisos anteriores, del 5 al 20% del valor de los mismos y nunca menos de 300 pesos. O sea que nuestra ley, bien, de honorarios habla de que la redacción de contratos, sin hacer referencia a qué tipo de contrato, o sea que tanto compraventa, locación, lo que fuera, e inclusive la redacción de estatutos de sociedades anónimas o redacción de estatutos o contratos de sociedades civiles y comerciales, etcétera, está a cargo de los abogados. Entonces, como vemos, bien, les decía, sigue siendo una incumbencia nuestra, bien, el tema de la redacción de los contratos. Por otra parte, además, bien, no hay que dejar de tener
en cuenta esto, que la redacción de dicho documento por parte de los profesionales ajenos al derecho no solamente va a importar la afectación, no solamente va a afectar nuestras incumbencias profesionales, sino que también lo va a poder exponer al corredor y a las partes a que los acuerdos sean anulados conforme a lo establecido en el artículo 1353, que habla de corretaje, bien, y también con la pérdida de la comisión, la responsabilidad por daños y perjuicios para el corredor, más las penalidades establecidas en el artículo 64 y 65 de nuestra ley de honorarios, que bueno, que recién la cerré. A ver. Las penalidades. Bien, 64 y 65. Las personas que careciendo de título habilitante ejercitaren o instaren a ejercitar directa o indirectamente actividades profesionales de abogado o procurador serán reprimidas con multa de 5.000 pesos o arresto de 30 días. Si se tratase de escribanos de registro, la infracción, bueno, ahí habla del escribano, y el 65 dice que el que anuncie o haga anunciar la redacción de escritos o el diligenciamiento de trámites judiciales o contenciosos administrativos careciendo de título de abogado inscripto en la matrícula respectiva, será penado con multa de 500 pesos y arresto de 30 días en el caso de reincidencia. ¿Bien? O sea que si promocionan que ellos celebran contratos, también se les pueden aplicar las penalidades que establece nuestra ley. ¿Bien? Nuestra ley 56O, que es la ley de honorarios, por esto que le decía que cada provincia regula las incumbencias profesionales y todo lo relativo a los colegios profesionales. Por otra parte, también hay que hablar qué dice el artículo 6 y el artículo 7. Déjenme terminar esta idea, ya vamos a lo siguiente. El artículo 6 y el artículo 7 de la ley 1108A, que es la ley que regula la actividad de los corredores inmobiliarios. ¿Bien? Del artículo 6, ¿bien?, que habla de las funciones y los derechos respectivamente que tiene el corredor inmobiliario, no surge ninguna disposición que se refiera a la redacción o celebración de los contratos. ¿Bien? Y por último, para terminar, sigue la incertidumbre, digamos, en cuanto a quién debe hacerse cargo del pago de las comisiones inmobiliarias a partir de la aplicación de la nueva legislación, ya que el primero establece la regla de ambas partes y luego una salvedad. Sin embargo, el artículo 7, inciso A5 de esta ley 1108A, vendría a dar una respuesta, ya que establece que el único corredor tendrá derecho a percibir su comisión de cada una de las partes, es decir, del propietario y del inquilino en partes iguales. Es decir, que si bien la ley 27.551, en la modificación que le ha hecho el corretaje inmobiliario, no ha dejado claro en el caso de un solo corredor quién es el que debe pagar, un solo corredor tanto para el locatario como para el locador, quién debe pagar, la ley provincial nuestra, bien, que regula la actividad de los corredores, en este artículo 7, inciso A5, ha venido a dar respuesta, bien, porque dice que en el caso del único corredor, cada uno le tiene derecho a cobrarle a cada uno, al locador y al locatario, en partes iguales. Bien. Y por último hay que destacar que las obligaciones de las partes por las comisiones son mancomunadas y por eso el 1351 dice que no existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. De modo que cada una de las partes responde por las comisiones y honorarios que estaban a su cargo y no por las que estaban a cargo de la otra parte. Con eso terminamos corretaje. A ver qué es lo que me iban a decir. Bien. Hay una pregunta. Entonces, si se requiere la intervención de un corredor y paralelamente el abogado para la elaboración del contrato. Exactamente, Graciela, sí, es así. A ver, esto va a ser, digamos, de alguna manera un mayor costo o un incremento de costos para las partes, ¿bien? Pero sí, ¿por qué? Porque se va a requerir necesariamente de un corredor inmobiliario para la intermediación y un abogado para la celebración. Como les digo, quizás en la práctica muchos corredores inmobiliarios van a celebrar el contrato
pero exponiéndose, como les decía, a estas penalidades que establecen las normas que regulan nuestra actividad profesional de abogado, ¿bien? O sea, a ver, yo estoy con el traje de abogado de todos nosotros, defendiendo los intereses de nosotros, entonces tampoco quiero atacar al otro sector y que se entienda, sino que, como les digo, son funciones que no se pueden solapar. Una función es la intermediación y otra función es la de celebración del contrato, la redacción del contrato, la elaboración del contrato. O sea, a ver, los que tenemos conocimientos acabados, y esto es un fundamento bien que escapa hasta inclusive a lo jurídico, pero lo que tenemos bien, un conocimiento acabado de las normas que regulan los contratos son los abogados, somos los abogados, no los corredores inmobiliarios. Entonces los corredores inmobiliarios quizás tienen otras técnicas, otras tácticas y otras destrezas para poder acercar a las partes, para poner de acuerdo a las partes, bien, en un negocio, para concretar un negocio, pero no para redactar un contrato. Sigue preguntando, dice Graciela, ¿y es necesario dejar en el contrato plasmado quién fue el corredor que intervino? Yo creo que eso, bueno, seguramente lo van a hacer. Yo creo que en la práctica lo que se va a dar en realidad es que los corredores inmobiliarios y los abogados vamos a trabajar juntos, ¿bien? Yo creo que se va a dar eso, o sea, los corredores inmobiliarios creo, nos van a buscar, bien, para trabajar conjuntamente, y bueno, y sí, ahí quedará plasmado, bien, el corredor que intervino y también el abogado, ¿ven? ¿Por qué? Porque en esto tienen responsabilidad y por esto de que habla de que es necesaria, bien, la intervención de un corredor inmobiliario. Entonces, esta necesidad que establece la ley, como les dicen, en la ocasión de inmueble, la intermediación solamente podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local, y ahí donde hace la remisión a las normas provinciales que yo les decía, bien, entonces sí, tiene que intervenir necesariamente, como decimos, solamente en el caso de locación de inmuebles, no locación de otro tipo de cosas, bien, y solamente puede ser un corredor inmobiliario el que va a intervenir. Luego, otra cuestión que genera muchas consultas, muchas preguntas, y sobre todo del lado de los propietarios, como les decía yo, es el tema de la FIP. El tema de la FIP, bien, ¿por qué? Porque muchos lo han considerado o lo han entendido como que si se trata de un impuesto nuevo o de una obligación nueva de la FIP y demás. En cuanto al texto, bueno, está regulado en el artículo 16, es otra de las normas que necesariamente necesitan una reglamentación, necesita que la FIP se expida al respecto y diga a través de qué formulario se va a hacer esto, qué información va a pedir, etcétera, que todavía, hasta el día de la fecha, no está reglamentado. El texto dice, bueno, los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador ante la AFIP dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga. O sea que de esta manera está haciendo referencia, le está remitiendo a la AFIP la facultad de reglamentación de este artículo de la ley. ¿Bien? La AFIP debe disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes. El incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones previstas en la ley 11.683, que bueno, es la ley del procedimiento impositivo, ¿bien? Y cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, fíjense que acá le pone una carga, una obligación al juez, el juez debe informar a la FIP sobre la existencia del contrato a fin de que se tome la intervención que corresponda. Sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la FIP a los fines dispuestos en el presente artículo en los términos que la autoridad disponga. Una vez más, le pasa la pelota bien a la FIP para que la reglamente. Entonces, la FIP todavía no ha reglamentado nada.
tiene que reglamentar, como dice acá, un régimen de facilidades, bien, para que se puedan registrar los contratos de locación. Debe decir también bueno, hasta qué montos va a estar alcanzado, qué información se debe aportar y demás. Y una cuestión que quería aclarar en este tema de la AFIP es que no hay que confundir, bien, una resolución y un aplicativo que hay dentro del portal de la AFIP, dentro de la página web de la AFIP, que es el registro de operaciones inmobiliarias. Existe actualmente un registro de operaciones inmobiliarias que responde a una vieja resolución general de la AFIP, la 2820 del año 2010, y que luego fue dejada sin efecto en el 2015. O sea, desde hace mucho, bien que el Estado, a través de la AFIP, está tratando de tomar conocimiento. Bien, ¿por qué? Porque sabemos que esto de la AFIP, este tema de los contratos de locación, por un lado, favorece, por ejemplo, a los trabajadores que se encuentran alcanzados por el impuesto de ganancias, bien, y por otra parte, también generaría para el locador, para el propietario, según el importe bien que alcancen esas operaciones inmobiliarias, esos contratos locativos, generaría impuesto a las ganancias también y impuesto a los bienes personales. Entonces, ese, desde alguna manera, el fundamento, bien, radica el fundamento de esta disposición. Pero, como les digo, no hay que confundir este registro de operaciones inmobiliarias que existe actualmente en la página web con esta disposición a la que hace referencia la 27551, porque todavía no se encuentra reglamentada. Sí, cuando se reglamente tendrá que establecer, como decimos, como les dije, un aplicativo, bien, para que puedan las personas acceder y cargar ahí el denunciar el contrato locativo, bien, y además debe decir, bueno, digamos, que, o sea, toda la información que va a exigir, bien, la fecha de vencimiento del cumplimiento de esa obligación, bueno, todo eso es lo que se debe reglamentar. Y por otra parte, lo otro importante de esta disposición es que los jueces, bien, cuando hay ejecución de un contrato de locación, antes de correr traslado a la demanda, debe comunicarle a la AFIP, debe denunciar la existencia de ese contrato. Bien, después tenemos, y para terminar, ya el tema de la locación y el COVID-19, ¿bien? Porque si bien hemos estado hablando de toda esta ley 27551 y la ley prevé normas para el desalojo, normas del pago por consignación y demás, que no ofrece mayores dificultades, nosotros procesalmente las conocemos, existe el DNU 320/2020, que ha sido prorrogado por el decreto 766 del 2020, el decreto nacional, y la ley provincial 2040A, ley provincial de necesidad y urgencia. ¿Qué es lo que establecen? Establecen, digamos, de alguna manera, tres cosas. Por un lado, congela los precios, bien, congela los precios de locación. Por otra parte, prorroga los contratos locativos y también prohíbe, en el caso de las ejecuciones de sentencias, prohíbe los desalojos y prohíbe los lanzamientos de desalojos que estaban iniciados, bien, por falta de pago, que estaba iniciado antes de este DNU, bien, por falta de pago, y esto es producto, digamos, de alguna manera para paliar la situación de emergencia en la que estamos viviendo y que estamos atravesando, fruto del COVID-19, de esta pandemia. Decía, esto regía hasta el 30 de septiembre del 2020, ahora ha sido prorrogado, bien, a febrero, al 30 de enero, bien, ha sido prorrogado a enero del 2021. Bien, y lo importante acá, y una consulta que se hace frecuentemente, es qué pasa con el congelamiento, bien, de la locación, porque todo dice, buenísimo,
yo a muchos clientes, a muchas personas que me han consultado, les he dicho, a ver, no se dejen guiar por esta norma, porque ustedes en algún momento van a tener que pagar, ¿bien? Y el mismo decreto 320, actualizado por este 766-2020, ha previsto el mecanismo, bien, de pago de esa diferencia, es decir, la diferencia, bien, entre lo que se pactó en el contrato de locación y esto que se da fruto del congelamiento. Entonces, esa diferencia se debe pagar, bien, en un mínimo de 3 cuotas y en un máximo de 6 cuotas desde febrero del 2021, siempre y cuando no haya una nueva prórroga de este DNU. Bien, entonces, pasando en blanco, como les digo, sí deben pagar, o sea, si bien el precio de la locación está congelado, ustedes, por ejemplo, pactaron que a partir de julio debían pagar, pagaban 6.000, tenían que pagar 8.000, bueno, esos 2.000 pesos de diferencia acumulado por cada uno de esos meses, lo van a pagar, lo van a pagar en un mínimo de 3 o en un máximo de 6 cuotas a partir de febrero 2021, ¿bien? Además, con la actualización que sufra el contrato, pudiese sufrir el contrato en ese momento. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener presente y hay que decírselo por ahí a los clientes, porque a veces dicen, bueno, pero no pago, total voy a pagar después, y no es que van a pagar después en 10, 12 o 24 cuotas como ellos quieran o no pagar. Van a deber pagar, bien, en algún momento, deben pagar en la forma que establece el DNU, y además se van a poder hacer efectivo una vez que queden sin efecto estos DNU los desalojos por falta de pago. Bueno, con esto básicamente hemos terminado bien el tema de las locaciones, este conversatorio. Veo que hay preguntas. Me perdí en cuál pregunta era. A ver, acá, Graciela Suárez. ¿Cuál sería el registro de corredores inmobiliarios para tener certeza que es matriculado? Hay un colegio, hay un colegio hay un colegio de corredores inmobiliarios y hay un colegio de martilleros, si no me equivoco. Si alguien está en el rubro, que lo especifique. Pero hay un colegio de corredores inmobiliarios, y recuerden que además hoy en día se estudia la carrera, bien, de martillero y corredor inmobiliario, ¿bien? Bueno, Mario ahí contestó, Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan. A ver, la próxima pregunta dice, es uno de los ingresos que se deben declarar a efectos del impuesto a las ganancias, eso está establecido dentro de las ganancias de cuarta categoría. Exactamente, Mario, sí, esto como les decía, el tema de la FIP, bien, viene hace mucho, no es que es un impuesto, simplemente se ha establecido una obligación que aún no está reglamentada en la ley, pero no es que se haya creado algún impuesto nuevo, o alguno, sino que la obligación, bien, es nueva, y además es nueva expresamente. ¿Por qué? Porque de hace mucho, en determinadas situaciones, determinadas personas, determinados sujetos se encontraban alcanzados ya por esta obligación, ¿bien? Solamente que la ley, de alguna manera, ha venido a expresar y precisar este tipo de carga, bien, del locador. Es uno de los ingresos que se debe declarar a efecto de una ganancia. Bien, después, en cuanto a la Doctor, forma de dice, actualización de... Sí, dígame. Dice Suárez, en cuanto a la forma de actualización del alquiler, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Existe alguna fórmula de consulta en una web? Si se refiere al ajuste en el caso habitacional, del destino de inmuebles con destino habitacional, está estableciendo bien cuál es el incremento, cuál es el índice, el porcentaje que se debe aplicar, bien, para incrementar, para ajustar y actualizar la locación. En el caso de los demás supuestos, como les decía yo, destino comercial, industrial,
cultural, y que ustedes establezcan valor mercadería, valor oro, por ejemplo, etcétera, pueden atarlo a algún determinado porcentaje, pueden atarlo a, por ejemplo, que se va a establecer escalonadamente cada 3 meses según el índice de precio del consumidor, es decir, según la inflación, o según el valor, bien, el incremento del oro desde la fecha que se celebró el contrato hasta la fecha en que se deban hacer esas actualizaciones, si son trimestrales, semestrales, etcétera. La siguiente pregunta la hace el doctor Fernández. Dice, ¿el inquilino puede deducir el impuesto a las ganancias? ¿Podría brevemente sintetizar la acción de desalojo que debiera practicar hoy? Si el inquilino está alcanzado por el impuesto a las ganancias, bien, el alquiler es uno de los medios, digamos, de deducción, ¿sí? Sí, inclusive cualquier contador, hay veces que los contadores cuando están alcanzados por el impuesto a las ganancias, les preguntan si alquilan algún inmueble para su actividad, ya sea comercial o su residencia habitual, etc. Podría brevemente sintetizar la acción de desalojo que debería practicarse hoy, es decir, que no puede iniciar una acción ahora por su prórroga. A ver, lo que no pueden hacer producto de esta ley 20 que les decía, de este decreto 320/2020 y la ley 2040A no pueden ejecutar la sentencia, ni tampoco cuando ya está ordenado el lanzamiento, no pueden efectuar el lanzamiento, bien, del inquilino, pero sí pueden iniciar el proceso de desalojo, es decir, que todas las intimaciones previas que prevé la ley, bien, todos los diligenciamientos previos para llevar adelante el proceso de desalojo, sí lo pueden concretar, sí lo pueden llevar adelante. Lo que no pueden hacer, como les digo, es ejecutar la sentencia y efectuar el lanzamiento. Bien, en el caso, además, como dice el mismo decreto, de los desalojos iniciados por falta de pago, que es un tema no menor. La misma ley, el mismo DNU 320 lo dice esto, ¿bien? O sea que si el desalojo es, por ejemplo, porque el inmueble lo están utilizando para un destino diferente al que pactaron en el contrato, el desalojo es producto de esa causa, en ese caso sí puede llevarse adelante el desalojo, ¿bien? El DNU 320 solamente hace referencia a no ejecutar sentencia y no efectuar lanzamiento en desalojos por falta de pago. Gustavo Zunino, no sé. Sí. Gustavo Zunino, ¿cómo se acreditaría judicialmente la notificación fehaciente realizada en el domicilio electrónico a los efectos de iniciar juicio de desalojo o cobro de alquileres? Bien. A ver, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Recuerden que el domicilio electrónico debe estar previamente constituido en el contrato, ¿bien? O sea, debe estar plasmado, ¿bien?, en el contrato. O sea, no puede ser que después las partes surjan o digan que existía un domicilio electrónico, no. En el contrato lo tienen que expresamente haberlo constituido al domicilio electrónico. Y segundo, ¿cómo se acredita judicialmente la notificación? Yo le digo las experiencias de otras jurisdicciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y tengo entendido que en San Juan se va a aplicar lo mismo, bien, se acredita judicialmente mediante una carta documento, bien, dirigida, o sea, con un código QR, bien, que hace referencia a una nube.
en el Poder Judicial de Buenos Aires ya existe una nube privada del Poder Judicial. En San Juan tengo entendido que ya se está trabajando en una nube privada, bien, donde ahí pueden ustedes subir a esa nube privada toda la documental, bien, que tengan. Bueno, y en el caso de que el contrato ustedes hayan previsto, hayan constituido expresamente un domicilio electrónico, pueden, o sea, con la carta de documento dirigida al domicilio de la persona con esa nube, pueden acreditar fehacientemente la notificación. Esa es una de las formas. Y la otra es a través de los domicilios electrónicos, es decir, los correos electrónicos que se hayan denunciado bien y se hayan constituido expresamente en el contrato. Ustedes tendrían que asegurar la prueba de eso mediante un escribano público, ¿bien? O después, judicialmente, pueden ofrecer una prueba informativa y una pericial. Una informativa, bien, para que se establezcan si los IP recibidos, bien, receptores y destinatarios de esos correos electrónicos que se habían denunciado como domicilio electrónico en el contrato, bien, son o se corresponden con lo que se había previsto en el contrato, y además una informativa también para que una informativa a los proveedores del servicio de internet o de correo electrónico, para que diga si esas cuentas, digamos, pertenecen a las personas que han denunciado, son de la titular de las personas que han denunciado en el contrato el tema, o sea, el domicilio electrónico, ¿bien? O sea, a ver, es un tema muy técnico, como no está yo por suerte más o menos esto que les digo, es cuestiones también que hemos estado viendo, hemos estado analizando en la Diplomatura de Justicia y Gobierno Electrónico, que bueno, que se imparte en la Universidad Católica, y justamente yo soy el coordinador. Entonces lo que les he contestado a Gustavo Zunino es en base a esto, ¿bien? Es un tema, como les digo, muy nuevo, pero una de las formas de acreditarlo es, como les digo, primero que debe estar previsto en el contrato, y segundo, se podría acreditar judicialmente, bien, además, a ver, esto es en el caso de que las partes lo nieguen, porque si las partes se allanan o las partes están de acuerdo que ha habido una notificación electrónica, bien, no habría ninguna discusión al respecto, ningún conflicto. Ahora, si una de las partes lo niega, se puede acreditar, bien, de esta manera que les estoy diciendo, ofreciendo prueba informativa, bien, a los servidores de Internet y a los servicios proveedores de su correo electrónico, sea Gmail, sea Yahoo, sea Hotmail, etcétera, bien, y también la prueba informativa. No sé si Gustavo Zunino está contestada su pregunta, si no, bueno, lo tratamos de buscar con otro ejemplo. Bueno, doctor, también por ahí hay otra pregunta, hasta que si Sí. Gustavo Zunino piensa. Me quedé con la duda, dice María Belaguer, si puede rescindir el locador, porque la ley no lo menciona. Bien, ahí hay que irse, digamos, en base a esta pauta que les decía del artículo 962, bien, que se aplica supletoriamente el régimen de los contratos, el régimen de las normas contractuales, bien, se aplica supletoriamente. Bien, y hay que ver, obviamente, el contexto, hay que ver la expresión y demás, que no se trate de normas indisponibles o normas de orden público, pero yo creo que, como ya contesté respecto a otra pregunta, recordemos que lo más importante en materia contractual, en materia de derecho privado, es la autonomía de las partes, y todo lo que no está prohibido estaría permitido, pero como les digo, habría que remitirse
las normas del Código Civil y Comercial en cuanto a los contratos en general, cuando habla de la parte de la rescisión, y yo creo que no habría inconveniente. No hay más preguntas, doctor. No sé si usted me está escuchando. Sí, la estoy escuchando. Ah, bien. Gustavo Zunino, gracias. Parece ser más simple seguir con la carta documento en esos casos para mayor agilidad y no tener que oficiar. Sí, exactamente. A ver, igual este tema, de alguna manera vinculado entre procesos y tecnologías, y lo vemos todos los días los abogados con la MEP, lo vemos ahora que tenemos hasta una nueva forma de realizar los poderes laborales, por ejemplo, entre la justicia y demás. O sea, lo estamos viviendo. Grandes cambios, grandes transformaciones, profundas transformaciones en esto vinculado entre tecnología y proceso. Así que en algún momento vamos a tener que, digamos, agarrar un mayor entrenamiento en este tema de cómo asegurar este tipo de pruebas y este tipo de cuestiones electrónicas. Así que por ahora sí sirve el modo tradicional, pero tenemos que estar atentos a los nuevos cambios, a las nuevas innovaciones. Bien, doctor. Muchas gracias. Hasta el momento no hay nuevas preguntas. Laura Perales. Bueno, Laurita. Disculpe, doctor. Sí. Sí, no sé quién iba a hablar. Sí, disculpe, doctor. Mire, por cuestiones de tiempo vamos a tener que ir finalizando la charla, pero sí, Perfecto. obviamente han quedado cuestiones que nos invitan a que nuevamente nos brinde otra charla en el futuro, obviamente. Sí, no hay problema. Todavía le falta mucho por reglamentar a esta ley, así que no hay problema. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle por su tiempo, su generosidad en impartir su conocimiento y su colaboración en el instituto, y también agradecer a los presentes por su participación. Esperamos que esta charla haya sido fructífera y los esperamos nuevamente el día 25 para la charla con el doctor Alferillo. Y bueno, recordar que todos los miembros del instituto estamos a su disposición para lo que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Ya les envío de última después por el WhatsApp del Nobel, del grupo, les envío lo de alquileres de la revista del foro. Perfecto. Bueno, doctor. Gracias por el espacio, gracias. Bueno, un amigo del instituto, bueno, agradecerle su tiempo, su predisposición, lo vamos a seguir convocando y llamando, no se va a salvar, va a seguir. Y bueno, agradecerles a todos la predisposición y el tiempo, esperamos que les haya servido esta charla, que haya sido fructífera. Y como dijo mi colega Débora Pardo, estamos a disposición, todos los miembros de la comisión, para ayudarlos y salvarles todas aquellas dudas o aquellas cuestiones que por ahí se presentan. Bueno, siempre nos tienen a disposición y bueno, muchas gracias doctor Sergio Martín por estar acá y por brindarnos todos sus conocimientos. Gracias a ustedes. Nos vemos.